Mi nombre es Yolis Campos y en esta oportunidad le vengo a hablar sobre sitios del suceso, su importancia, los tipos, la protección y preservación de los sitios del suceso, las reglas generales del manejo de la escena del crimen, procedimientos criminales, orden de investigación y cadena de custodia, eso con el tema número 6. Y el tema número 7, que es correspondiente a la interpretación del sitio del suceso. En los sitios del suceso puedo decir que es la fuente principal de producción de evidencia física relacionada con un hecho delictivo, con un hecho criminal. Es el lugar o espacio físico donde se ha ocurrido o ha desarrollado una actividad delictuosa de un sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho punible. En la importancia puedo decir que la importancia del sitio del suceso dentro de la criminalística viene dada porque, entre otros, el sitio del suceso viene a construir la parte geográfica, la materialidad del delito y como consecuencia de eso, en principio, es la fuente principal de evidencia física. Podemos decir que en los tipos de sitios del suceso existen las abiertas, las cerradas y las mixtas. Las abiertas es el lugar que no posee límites precisos, es decir, están a la intemperie y carecen de protecciones laterales, pudiendo accederse a ellas por varias vías no delimitadas, como por ejemplo las vías públicas, las carreteras, los parajes, los ranchos o los parques, entre otros. Los lugares cerrados son aquellos que están constituidos por recintos cubiertos y limitados por muros que obligan a entrar y salir de él por determinados lugares. Está el mixto, que tiene características del sitio del suceso abierto y otras características del cerrado, ya sea porque están cubiertos o porque se encuentran en partes amuralladas. Sin embargo, carecen de capacidad de aislamiento y se pueden acceder a ellos por varias vías. En la protección y preservación del sitio, puedo decir que tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar o mover o destruir los elementos físicos de la prueba, es decir, los indicios, los rastros, las huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe protegerse el interior y exterior del lugar mediante el aislamiento de la escena. En las reglas generales del manejo de la escena del crimen, puedo decir que no se debe tocar o mover las armas o los objetos o cualquier superficie. Si la víctima estuviera muerta, no se debe mover. Si es preciso, hay que moverla para proporcionar ayuda médica o determinar si estuviera muerta. Hay que registrar la posición original en la que se encuentra el cuerpo de la víctima, requerir presencia de personal adicional o solicitar servicios especiales, proteger la evidencia contra la destrucción causada por las condiciones atmosféricas. Orden de investigación, determinar la naturaleza del hecho para verificar si se trata realmente de una comisión de un homicidio o no. Preservar el sitio del suceso a fin de evitar modificaciones que puedan perjudicar la investigación y la apreciación de las circunstancias que rodeen al mismo, lo cual traería como consecuencias posibles errores en las interpretaciones. Realizar, con ayuda de los técnicos expertos y peritos, la imperfección ocular que sea necesaria. Realizar la ayuda de los técnicos expertos y peritos, la colaboración o colección de las evidencias que puedan construir o identificar al autor del hecho. Identificar los presuntos responsables del hecho y su posible aprehensión. Asegurar los testigos presenciales y referenciales de los hechos, así como a la víctima, a fin de identificarlos plenamente y tomarles a sus respectivas entrevistas. Procedimientos criminalísticos. La protección del sitio, la observación del sitio del suceso, la fijación del sitio del suceso, la colección de evidencia física, el suministro de la evidencia física del laboratorio. La cadena de custodia.
Extracción adecuada de la prueba. El procedimiento, el instrumento para utilizar deben ser idóneos, válidos y recomendados. La preservación. El medio en el que se es colocado debe asegurarse que sus propiedades no se alteren, ya sea por circunstancias naturales o artificiales. Está la individualización. Debe garantizarse que el indicio esté individualizado y registrado debidamente, de manera que no se produzca la combinación o confusión en otros del mismo u otro caso. Transporte apropiado. La calidad del transporte debe salvaguardar su integridad de manera que no sufra daños o alteraciones, ya sea por el movimiento o cambios en el medio ambiente. Entrega controlada. Debe hacerse constar quién lo encontró, quién lo recolectó, dónde y en qué circunstancia. La posesión del indicio debe estar a cargo de personas autorizadas y con capacidad técnica para manipularla sin alcanzar o causar alteraciones o destrucción de la misma. El tema 7, interpretación del sitio del suceso. Cuando se comete un delito, las pruebas se dejan a menudo detrás. Analizar la escena del crimen es el proceso de colección de medios de prueba para estudiarlos. Analizar la escena del crimen implica la recolección y análisis de las pruebas. Las investigaciones del campo a menudo trabajan directamente allí. El personal que interviene en el lugar del hecho debe construir una unidad investigativa requiriéndose a los componentes idóneos, científicas y en las respectivas especialidades. Con respecto a la vinculación víctima-victimario, arma u objeto, sitio o lugar del suceso, no es otra cosa que el estudio del mismo, es decir, aplicar todo un conjunto de conocimiento a su interpretación, interpretar los elementos materiales que ofrece a través de las observaciones y de la lógica. Es importante analizar la situación de la víctima y el autor en el tetraedro, debido a que ellos pueden contener evidencias. La víctima puede contener, por ejemplo, heridas, lesiones, señales, signos, rastros, vestigios de la perpetración y como consecuencia de esto, la víctima pasa a ser objeto de estudio. Por eso es que la víctima pertenece al tetraedro. En cuanto a la relación, la víctima, el victimario y medio de comisión, podemos decir que la víctima en criminalística es la persona violentamente afectada. La víctima, en consecuencia, será la persona sujeto del hecho criminal. El victimario es el autor en criminalística, es la persona directamente perpetradora del hecho y todas aquellas personas que participan junto con él como elementos necesarios. Medios de comisión. La criminalística tiene que ver con el sitio material del delito. En este mundo eminentemente material, todo puede convertirse en arma de ocasión. Principios de la criminalística. Los principios de la criminalística tienen ciencia. Tiene una serie de fundamentos o una serie de bases fundamentales que les sirven como guía para conseguir sus funciones. La criminalística como ciencia tiene sus principios propios y estos principios científicos tratan de darle las herramientas al criminalista para que cumpla su función de investigación. Existe el principio del uso. Se basa en que todo el criminal se va a emplear o van a actuar factores mecánicos, físicos, químicos o biológicos, es decir, que cuando se comete un delito, del delincuente utiliza algún agente, elemento o herramienta, química, física o biológica, para llevar a cabo su cometido, como por ejemplo un homicidio. Hay que crear mecanismos, acciones y mecánicas para que también se puedan utilizar sustancias orgánicas, venenos, inorgánicos y químicos. Está el principio de producción. De acuerdo a este principio, todo hecho criminal es generador o va a producir evidencias físicas. Todo hecho criminal produce evidencia material, siempre que se utilicen agentes químicos, físicos y biológicos para cometer un hecho delictivo.
El uso de estos elementos va a generar un tipo de indicio o evidencia en un lugar del suceso. Existe también el principio de correspondencia, tiene que ver con los agentes mecánicos. Cuando un cuerpo de mayor cohesión molecular actúa o se pone en contacto con el cuerpo de menor cohesión molecular, va a producir un grado o va a dejar un vestigio o rastro. Y ese rastro puede permitir llegar a la identificación de los caracteres del instrumento de comisión. La forma de ese rastro se puede permitir reconstruir el agente mecánico. Está el principio de reconstrucción de los hechos. De acuerdo a este principio y mediante el análisis adecuado y exhaustivo de la evidencia física o hallazgos encontrados en el lugar de los hechos y tomando en cuenta su ubicación naturaleza, cantidad y morfología, se puede saber que desarrollan los hechos al momento de perpetración del acto delictivo. El análisis técnico, criminalístico, científico adecuado al sistema de suceso y todas las evidencias colectadas en el tetraedro criminalístico va a permitir establecer, dilucidar cómo se desarrolla el hecho criminal. Está el principio de probabilidad. Este principio permite deducir de acuerdo con el número de características encontradas durante el cotejo la posibilidad de haberse producido el hecho punible objeto de la investigación. Ofrece varios grados de resultados de los que solo el último será el verdadero. Está el principio de intercambio de evidencia. Este principio se debe a Edmund Lockhart y plantea la interrupción entre la víctima, autor del sitio, medios de comisión, es decir, el tetraedro de criminalística, que se interrelaciona estos factores con las características de las evidencias físicas involucradas o encontradas y va a producir traslado, transferencia, intercambio de la evidencia de uso de esos factores al otro. Por ejemplo, un homicidio con acceso carnal violento. Principio de certeza. Se basa en la posibilidad de confirmar por instrumento los laboratorios de la presencia de un elemento determinado en la escena del crimen, de manera que se pueda comprobar científicamente lo que nuestros sentidos nos proponen previamente, dándole mucho más peso a nuestras afirmaciones. Las características de la criminalística son que tienen carácter científico, autónomo, es reconstructiva y es lógica. Puedo decir que tiene carácter científico porque la criminalística apareció en el área del conocimiento como una ciencia, se desarrolla como una ciencia, hasta la actualidad sigue siendo una ciencia, aplica el método experimental. Es autónoma por tener objetivos propios y métodos propios. Es reconstructiva. Esta es una característica fundamental de la ciencia, ya que el fin último de la criminalística es establecer cómo sucedieron los hechos. Es lógica, la ciencia involucra la lógica y no al contrario. Se puede llevar a la solución de un asunto por razonamiento sin implicar el método experimental, simplemente por deducción y sin aplicar el método experimental. Esto se encuentra estipulado en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que los jueces para resolver los casos penales deben aplicar las reglas lógicas y las máximas de experiencia. Muchísimas gracias.